lista de términos. Podríamos decir con un orden definido. Desde el primer término hasta el enésimo término. Vamos a ponerle así, ¿ah? Y aquí, ¿eh? Esta, por ejemplo, es una sucesión de términos. Es una sucesión de términos. Los puntos suspensivos indican que esto continúa. Podríamos decir primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y así. Enésimo término de la sucesión. Ya. Ahora, en otros libros le suelen colocar unas llaves a esta sucesión. O sea, lo pueden representar con unas llaves o también unos corchetes que indican sucesión. O sea, lo pueden colocar de esta manera, ¿no? Así. A su n, que indica que se trata pues de una serie, de una sucesión de términos. Puede ser con un subíndice para indicar pues que cómo va variando el valor de n. O a veces le colocan un elemento a sub i, con i variando desde 1 hasta... Estos puntos suspensivos indican que continúa. Entonces diríamos hasta infinito. O n igual a 1 hasta infinito. Entonces en los libros seguramente van a encontrar esa expresión. Por ejemplo, vamos a mostrar una sucesión de n términos. Y tenemos una sucesión de términos. Entonces vemos que el primer término 1/2, el segundo 2/3, el tercero 3/4, y observamos que siguen un patrón. Sería 1 sobre el siguiente, ¿no? 2 sobre el siguiente que es 3, 3 sobre 4, 4 sobre el siguiente 5. Y en general, n sobre n más 1 sería la sucesión. Que la puedo expresar de esta manera, ¿no? Ahí, ¿no? Es la sucesión de términos. N sobre n más 1. Entonces podríamos determinar la forma general de una sucesión de términos, ¿no? Hay una sucesión de términos en particular, conocida como la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión se utiliza bastante en la parte de economía, o también para hacer el cálculo pues, de algunas integrales. En particular, si tomamos una sucesión donde el primer término, vamos a colocar así, ¿eh? Ejemplo 2. Donde el primer término es 1, el segundo también es 1, y el tercero es la suma de los dos anteriores. Tenemos así. Ejemplo 2. Eso quiere decir que el elemento 3 de la sucesión sería 2. Que es la suma de los dos anteriores. El elemento 4 sería 3, que es la suma de los dos anteriores. Y el elemento 5 sería 5, pues, ¿no? Que es la suma de los dos anteriores.
Entonces, esta sucesión donde f sub n es f sub n menos 1 más f sub n menos 2, que es la suma de los dos anteriores, con n mayor o igual a 3, es llamada sucesión de Fibonacci. La sucesión del ejemplo anterior es llamada sucesión de Fibonacci. Fibonacci. También es utilizada para encriptar de repente algunos números, para codificar. Se utiliza también en el cálculo de las integrales. Bueno, ya la mencioné. Es justamente un tema posterior a nuestro curso ya. Bueno, lo que nos interesa a nosotros, en cuanto a las sucesiones, es ver aquellas sucesiones que tienen un límite para un valor de n grande. O sea, queremos ver aquellas en las cuales para un valor de n grande, todos esos números tienden a un determinado valor. Y ahí estamos hablando de un proceso de límite. Queremos ver qué es lo que sucede con el valor de n sobre n más 1 cuando n es suficientemente grande. Miren, el primer elemento en nuestra sucesión, del ejemplo 1, es 0.5. El segundo elemento es 0.6. No, claro, 2 entre 3, sí, ¿no? 0.6. Y el siguiente elemento, 3 entre 4, sería 0.75, si no me equivoco. 0.75. El siguiente elemento sería 0.8. El siguiente sería 5 sobre 6. 5 sobre 6. Que sería 0. A ver, ¿cuánto? 0,83, ¿no? 0,83. El siguiente que sería 6 sobre 7, ¿no? 6 sobre 7, que sería 0,85. 0,85. Entonces, supongamos que tomamos 99 sobre 100. 99 sobre 100 es 0.99. 0.99. Si tomáramos 9999 sobre 999 sobre 1000, tendríamos 0.999, ¿no? Entonces vemos que esta lista de números se está aproximando al valor de 1. En este caso, todos los términos tienden a un valor, cosa que no sucede pues con el segundo valor, ya que en este caso los números crecen indefinidamente. Entonces, estamos interesados nosotros en el cálculo o en todo caso, a dónde tiende el elemento a sub n de nuestra sucesión. Eso es lo que nos interesa a nosotros. En eso estamos interesados. Bien, entonces, vamos a hacer el estudio de ello a través de las sucesiones y series convergentes. Para ello vamos a definir cuándo una sucesión converge o no converge. Entonces, y empieza nuestro estudio de las sucesiones convergentes. Si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, o sea, con n un número suficientemente grande, y ese número nos da un valor real, decimos que la sucesión converge. Converge al valor de L. ¿Sí? Equivalentemente, cuando A sub n tiende a L, cuando n tiende a infinito, ¿no? La representación que también nosotros hemos usado. Si el número
no existe, si no existe límite, diremos que la serie diverge. Esto puede ser infinito, ¿no? Entonces, una sucesión al infinito diverge, ¿no? Entonces, solamente estamos interesados en aquellas que converjan. Más o menos, para tener una idea, les muestro nuevamente el valor, la sucesión anterior, ¿no? Estaba tendiendo a un número 1. Vamos a ver aquí gráficamente, miren. Vemos que los números, conforme van tomando valores de n grandes, es decir, a sub 10, a sub 20, a sub 100, a sub 200, a sub 1.000.000, van tendiendo a un determinado número. Entonces, si eso sucede, si la sucesión tiene ese comportamiento, decimos que la sucesión converge. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de sucesión convergente, mire. Ahí en la parte inferior pueden observar, ¿no? Conforme el valor de n va creciendo, se va tomando valores muy grandes, la sucesión se acerca al valor de L. Entonces, de esa manera decimos que la serie es convergente. Pero si los datos fueran muy dispersos, no tienden a un determinado valor, decimos que la serie es divergente. ¿De acuerdo? Eso sería. A ver, preguntas. Claro, el n se considera un número natural mayor a 1. Mayor o igual a 1. 1, 2, 3 y así. Entonces decimos a sub 1, a sub 2. ¿De acuerdo? Ahora, hay Profesor, algunas tengo una pregunta. propiedades. Sí, 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 adelante, adelante. ¿Una sucesión puede converger y diverger a la misma vez? Ya, eso no es posible. O sea, si tenemos una lista de números que tienden a un determinado valor, digamos los números pares, ¿no? Digamos que toda la lista de pares, supongamos A sub 2, A sub 4, A sub 6 y así A sub 2n, digamos que tienden a un determinado valor. Vamos a llamarle L. Y los impares, A sub 1, A sub 3, A sub 5, A sub 2n más 1, tienden a otro valor diferente. Entonces, si eso sucede, la sucesión es, la serie, perdón, la serie es divergente, no converge. Si una lista tiende a L y otra tiende a infinito, también la sucesión diverge. Para que converja, todos los números para un valor de n grande deben tender a un número real. Con eso garantizamos que la sucesión es convergente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Ahora, vamos a considerar dos sucesiones convergentes. Consideremos un par de sucesiones, A sub n y B sub n. Lo que vamos a ver aquí corresponde a la teoría de límites.
O sea, esto se desprende de la teoría de límites. Si dos sucesiones son convergentes, o sea, en este caso existe el límite de a sub n cuando n tiende a infinito, y existe el límite de b sub n cuando n tiende a infinito, y por lo tanto existe la suma de los límites, que vendría a ser el límite de la suma de las dos sucesiones. Entonces, en otras palabras, si dos sucesiones son convergentes, la suma también lo será. Lo mismo sucede con la resta. La idea es la misma. Y también con la multiplicación con un número real. O sea, sería c multiplicado con el límite de a sub n cuando n tiende a infinito. Si hablamos de una sucesión de números constantes, en este caso una constante, el límite, como sabemos, el límite de una constante es la misma constante. Por eso es que en este caso podríamos decir que la serie converge a la constante, ya que todos los valores son la constante. Lo mismo sucede con el producto. Si dos sucesiones son convergentes, el producto existe y por lo tanto la sucesión a sub n b sub n converge a el producto de las sucesiones. Digamos, una converge a 5 y la otra converge a 7. Entonces el producto converge a 35. Y para la división, el límite de la división de estas dos sucesiones es la división de los límites. ¿De acuerdo? Con b sub n que tiende a un número diferente a 0. Y si tenemos potencia o raíz, o índice radical, podemos separar la potencia, ¿no? A sub n elevado a la p, límite de a sub n elevado a la p cuando n tiende a infinito, es el límite de a sub n cuando n tiende a infinito elevado a la p. ¿Sí? Aquí está considerado también el índice radical, ¿no? Porque si esto fuera una fracción, queda como índice radical. Entonces, estas condiciones se cumplen también, se desprenden de la teoría de límites. Particularmente, si el límite del valor absoluto de a sub n tiende al 0, entonces el límite de la sucesión tiende al 0. Es una propiedad que tenemos en cuanto a a sucesiones convergentes. Ahí está, miren. O sea, si el valor absoluto de a sub n tiende al 0, necesariamente a sub n tiende al 0. O sea, en esto vemos que la sucesión es convergente. Veamos algunas sucesiones que no son convergentes. Vamos a hacer el análisis. Bueno, empecemos con una convergente. Vamos a hacer el cálculo justamente de la sucesión que habíamos mostrado. Analicemos la convergencia. Ahí tenemos este ejemplo. Analicemos la convergencia de la sucesión anterior, ¿no? Mostrada aquí. N sobre N más 1. Entonces vamos a ver. A ver aquí. Decimos así, ¿no? Ejemplo. Analizar la convergencia de las sucesiones ahí la tenemos, ¿no? Entonces, para analizar la convergencia de la sucesión, debemos determinar el límite, cuando n tiende a infinito, de n sobre n más 1. Y aquí, simplemente, para tomar el límite, como se hace con nuestras funciones en una variable, se divide entre n, ¿no? O sea, esto sería el límite cuando n tiende a infinito
y dividimos entre n entre n, dividido entre n más 1 entre n. O sea, límite cuando n tiende a infinito, límite cuando n tiende a infinito, de 1 sobre 1 más 1 sobre n. Pero cuando n tiende a infinito, cuando este valor de n es muy grande, un número muy grande, esto tiende al 0. O sea, sería 1 más 1 sobre 0, que es igual a 1. Y como vemos, el límite existe, límite de la sucesión, cuando n tiende a infinito existe, y es igual a 1, y por lo tanto podemos decir que la sucesión es convergente. La sucesión es convergente. ¿De acuerdo? Este fue el ejemplo de una sucesión convergente. Veamos el caso de una sucesión divergente, o sea que no converge. Entonces voy a mostrar el ejemplo. Consideremos la siguiente sucesión. Ahí está. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Ahí está. Entonces, quiero analizar la convergencia o divergencia de la sucesión. Entonces, esto me lleva a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión, o sea, de a sub n, que sería el límite cuando n tiende a infinito de n sobre la raíz de 10 más n. Entonces, para poder determinar ese límite, tengo que evaluar acá. Directamente no lo puedo hacer, porque esto me va a salir una forma indeterminada. Infinito en el numerador, infinito en el denominador. Y eso es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre n. Y esto sería entre n, creo yo, ¿no? Porque aquí sería n ingresa como la raíz en n al cuadrado, ¿no? Cuando n tiende a infinito, de n entre n, y eso lo dividimos, vamos a dividirlo, entre la raíz, como es n, dividimos entre n, entonces esto ingresa como la raíz de n al cuadrado, ¿no? Entonces sería 10 sobre n al cuadrado más n sobre n al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto sería el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre la raíz de 10 sobre n al cuadrado más 1 sobre n, ¿no? ¿Alguna consulta? Si dividimos entre n al cuadrado, claro, quedaría 1 sobre n en el... Así, ¿no? En el numerador quedaría 1 sobre n. Y eso va para 0. Y el denominador también va a ir para 0 y va a quedar una forma indeterminada. Por eso lo dividimos entre n y nos queda 1, un número real. Ahora, al tomar el límite a esta expresión, el primero es una constante, va para 1, y el segundo va para 0, porque cuando n tiende a infinito, cuando n es un número grande, 10 sobre n al cuadrado es un número pequeñito, va para 0. Y 1 sobre n también es un número pequeñito, cuando n es muy grande, ¿no?
puede usted considerar, por ejemplo, n igual a 1000 y va a poder observar que el resultado es un número pequeñito, ¿no? Que tiende al 0. Entonces, tendríamos 1 entre 0, que en el límite, eso va para infinito. Usted lo puede comprobar considerando números muy cercanos al 0, ya que se está hablando aquí pues de límite, ¿no? De un proceso de límite de aproximación. Usted puede considerar, por ejemplo, 1 entre 0.00001 y va a poder observar que este cociente es un número grande. Y conforme voy tomando valores más cercanos al 0, el cociente va creciendo indefinidamente, ¿no? Por eso el límite va para infinito. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este caso, como no es un número real, decimos que la sucesión no es convergente. O también que la sucesión es divergente. La sucesión es divergente. O divergen. La sucesión diverge, ya que el límite cuando n tiene infinito de la sucesión es infinito. Ejemplo número 3. Justo aquí. Vamos a ver esta sucesión, donde vamos a ver que unos términos tienden al 1 y otros al menos 1. Oscila, ¿no? Vemos que si nosotros listamos estos números, cuando n igual a 1, o sea, el término 1, sería menos 1. Cuando n igual a 2, menos 1 al cuadrado. Cuando n igual a 3, menos 1 a la 3. Cuando n igual a 4, menos 1 a la cuarta. Y vemos que cuando n es impar, menos 1, y cuando n es par, sería 1. Entonces, algunos valores se van a menos 1. A sub n, a sub 2n más 1, los impares, tienden al valor de menos 1. Y los pares tienden al valor de 1. Entonces, en este caso, no converge, porque está variando, está oscilando, ¿no? Entre menos 1 y luego 1. Entonces, aquí decimos que la sucesión es divergente, o la sucesión diverge, o también que no converge. Bueno, ya que sabemos reconocer si una sucesión es o no convergente, podríamos obtener nuevas sucesiones convergentes a partir de las funciones continuas. Nosotros hemos hecho el estudio de una función continua. Si componemos una sucesión con una función continua, el resultado será una sucesión convergente. Es un teorema que vamos a colocar por aquí. Tenemos una sucesión de términos a sub n y una función continua. Entonces, la función compuesta, f compuesto con a sub n, es convergente. Y converge a f sub l.
A ver, menciónenme ejemplos de funciones continuas. X al cuadrado es una función continua. No, La eh, cuadrática. función lineal es una función continua, profesor. También son continuas. Todos los polinomios son funciones continuas. Valor absoluto. Funciones trigonométricas, ¿no? También son continuas. Entonces, como nosotros hemos considerado esta sucesión convergente, si la componemos con una trigonométrica, por ejemplo, o con una exponencial, o con... La exponencial también es continua, ¿no? Una logarítmica, resulta que la composición es una función continua. Entonces, como sabemos que esta sucesión es convergente, converge, ya lo sabemos, converge a 1, y la función, vamos a poner la función seno. La función seno de x es continua en su dominio, es continua. Entonces, el seno de n sobre n más 1, cuando n varía de 1 a infinito, es una sucesión convergente. Converge. Y así podemos componer diferentes sucesiones convergentes con funciones continuas. La composición resulta ser una función continua. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Comenten si tienen dudas. Profesor, entonces, Profe, sería seno de n sobre n más 1 convergería en seno de 1, algo así. Claro, en este caso como... Sí, por supuesto, porque n sobre n más 1 converge a 1. Entonces, esta sucesión converge y también podemos saber que converge al seno de 1. ¿Había otra pregunta? No, no comprendí la pregunta, o en todo caso era alguna afirmación. Comente, por favor. A ver, cuando era continua, a ver, nuevamente, por favor, para intentar entender, a ver, ¿cómo dice? Cuando es continua, ¿quién? Ah, el límite entra. Ah, claro. Claro, podríamos ver esto, ¿no? De forma particular, podríamos decir esto, mire, ya lo entendí. Como sabemos, esta es mi función, ¿no? O sea, es como si el valor, la función f, sale del límite, ¿no? Algo así. Creo que a eso se refiere. Sería f del límite cuando n tiende a infinito de a sub n, ¿no? Y eso es L. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que quiere decir su compañero. profesor, yo tengo otra pregunta. Sí. Profesor, para que sea convergente, ¿siempre tiene que converger a 1 o también puede ser otro número, como 0, 2, 3? Por ejemplo, Claro, puede ser otro número diferente. Puede ser cualquier número real. y para que sea divergente siempre tiene que ser infinito, ¿verdad? Claro, tiene que ser infinito o
O que sea oscilante, como dijeron por ahí, ¿no? Oscilante, que oscile. Así como en Ahí este es. caso, mira, ¿eh? Claro, no existe límite. Aquí prácticamente no existe límite, porque o bien tiende a -1 o bien tiende a 1. Va variando, ¿no? Ahí va. Ya, profesor. En este caso también es divergente. Entonces, para asegurar si una sucesión converge o no converge, simplemente evaluamos límite cuando n tiende a infinito. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, no sé si los aplicativos me permitan obtener series, o sucesiones, perdón, convergentes. Vamos a intentarlo, ¿ya? La verdad es que yo casi no uso mucho esos aplicativos, pero como es una herramienta que les sirve a ustedes, vamos a abrir aquí y vamos a entrar a Symbolab. Symbolab, no sé si aquí habrá. Hay más aplicativos, ¿ah? Vamos a ver si es que tiene sucesiones. Ver todo. En todo caso, podríamos tomar el límite, ¿no? A ver, vamos a ver si tiene límites. Límites, límites. Aquí, ¿no? Límite. Cuando x tiene infinito. A ver, vamos a ver si es que... Ahora vamos a ver límite cuando x tiene infinito. Vamos a escoger una... A ver, vamos a escoger esta. No sé si en mi pantalla se ve un PDF. Estoy apuntando con mi cursor al número 48. No, 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 profesor. No se profesor. No, solo se ve el simulado nomás, profesor. ve el símbolo. Ya, voy a... Este ejercicio lo voy a tomar del libro de... El libro de James Stewart, ¿ya? Voy a mostrar nuevamente mi pantalla. Y vamos a tomar un ejemplito más, ¿no? Ejercicio. Ya vamos, analicemos la convergencia de esta sucesión. ¿Ya? La pregunta sería, ¿será convergente o diverge? ¿Converge o diverge? La pregunta, ¿ya? Entonces, vamos a introducir, vamos a ver si es que el aplicativo funciona aquí, ¿ya? Estaba colocando límite cuando x tiende a infinito de seno de 2x, seno de 2x sobre 1 más raíz de x. Raíz de x. Paréntesis, ¿no? No lo podría entender como seno de 2 multiplicado por x. Hay que tener cuidado ahí. Ya, vamos a ver si converge. Ah, va para 0, mire. Va para 0. Creo que dentro de los pasos divida entre x. Aquí no me muestra pasos. ¿Quieres más mostrar pasos? Creo que tienes que pagar. Hay que pagar, creo. Pero la idea es dividir entre x. O entre 2x. Y tomar límite de nuevo. Entonces va para 0. Y como va para 0,
podríamos decir que converge, ¿no? Entonces, para saber si es que una sucesión converge o no converge, simplemente tomamos el límite cuando va para infinito. Entonces, usted hace el cálculo, dice límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que sería límite cuando n tiende a infinito, de seno de 2n sobre 1 más raíz de n, y eso es 0. Y con eso tenemos convergencia, ¿no? Converge, y podremos decir hacia dónde converge todavía. Converge al valor de 0. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro esta idea? Una sucesión viene a ser una lista de números ordenados. Podrían estar ordenados en forma creciente o en forma decreciente. Podrían estar limitados también. O acotados, así le llaman los libros también. Por algún número. En la parte inferior o en la parte superior. Eso es una sucesión convergente o divergente. Entonces, esto es como un preámbulo a lo que vamos a ver en cuanto a series. Porque el sílabo pide que hablemos de las series. Entonces, para empezar a hablar de series, les hago la siguiente pregunta. ¿Han escuchado hablar del número pi? Es un número irracional, pi. Sí, profe. Sí, profe. Conocido, ¿no? El número pi. ¿Ustedes sabían que pi, ese número pi que tiene infinitos números en la parte decimal, se puede escribir de esta manera? Miren, voy a colocar acá. O sea, pi, este valor pi, que es esto, ¿no? 3.1415 y demás, es muy útil, ¿no? Para hacer el cálculo del área de una circunferencia, para tomar las funciones trigonométricas, expresarlos en radianes, ¿no? Para hacer el cálculo del perímetro o de la longitud de una circunferencia. Y hay muchas aplicaciones, ¿no? Este valor también está presente en la física, en matemática, en física, ¿no? En la química también. Es un valor irracional que no sé si ustedes sabían, es la pregunta, ¿no? ¿Sabían que se podía escribir de esta manera? La segunda no, profe. Ya. Justamente, el valor pi se puede escribir así, con infinitos términos, ¿no? O sea, quiere decir que ahí va a haber un siguiente término entre 10 a la 9 y otro término entre 10 a la 10 y así, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente los numeradores son los numeritos que aparecen en la parte decimal, ¿no? O sea, en general, un número decimal se puede escribir así. Y esa forma de escribir al número como una suma de términos es una serie. O sea, es una suma de n términos. Parece que había una pregunta. Comenten, por favor. Bueno, en el caso de pi, no. Me parece que
No sé hasta qué número decimal han llegado a escribir al valor de pi, no estoy seguro. Parece que había una noticia hace poco que habían conseguido no sé cuántos decimales para pi. Habían encontrado una fórmula. Claro, el número de Euler se escribe como un límite, ¿no? La teoría de matemática que se expresa como un límite cuando n tiende a infinito de una sucesión. Que eso vamos a hablar dentro de poco, ¿no? De una serie. Es justamente lo que vamos a hablar ahora nosotros. Sí. Ya, entonces, una lista de términos, que es suma de n términos. O sea, primero los pusimos como lista, ¿no? Al inicio los pusimos como una lista. Aquí. Es una lista de términos. Así, ¿no? A1, A2, A3, A4, así. Esta lista de términos es una sucesión. Ahora lo que voy a hacer es sumar cada elemento, cada uno de los elementos, que es más o menos lo que se está viendo aquí, ¿no? Se están sumando cada uno de los elementos. Entonces, la suma de esos elementos vendría a ser lo que es una serie. Ahora, esta serie debe tener infinitos términos. Algunos le llaman serie infinita. Para indicar que tiene infinitos términos, se le colocan puntos suspensivos. Entonces, podría decirse que es la suma de los elementos de una sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, primero teníamos la sucesión, sumamos los términos y ya tenemos una serie. Entonces, tendríamos A1 más A2 más A3, A4, A5, así, ¿no? A sub n más, y ahí continúa, ¿no? No son solamente n términos, sino que continúa. 3 puntitos suspensivos para indicar que continúa. Esta suma, ¿cuál le voy a llamar S de momento? Es llamada serie. Es una serie. Serie o serie infinita. Ahora, ¿qué sucede con esta serie? Estamos interesados en determinar aquellas series que nos dan pues un número real. O sea que cuando yo sume todos los términos, el resultado sea un número real. Para eso hay algunas condiciones que se deben de cumplir en la serie. ¿Ya? Pero nos interesan aquellas series que convergen. La notación que se utiliza para la serie es la siguiente. El símbolo de sumatoria, ese es el símbolo de sumatoria, y se lee sumatoria de los elementos desde i igual a 1, 1, 2, 3, así, iba variando 1, 2, 3, hasta infinito, los puntos suspensivos, de los términos a sub i. O sea, cuando i igual a 1, sería a sub 1. Más, que este es el símbolo de la sumatoria, que está sumando. Cuando i igual a 2, perdón, sería a sub 2, más a sub 2. Cuando i igual a 3, sería más a sub 3. Cuando i igual a 4, más a sub 4. Y así. Cuando i igual a n, más a sub n. Cuando i igual a n más 1, más a sub n más 1, etc.
Ahora, podría considerar sumas parciales. Por ejemplo, esto lo voy a llamar sumas parciales. Sumas parciales. Entonces, podría tomar, por ejemplo, la suma parcial 1 sería el primer elemento 1. La suma parcial 2 sería los dos primeros elementos. A1 más A2. La suma parcial 3 sería A1 más A2 más A3. Y la suma parcial n sería A1 más A2 más A3 más el último término sería A sub n. Es el de la suma parcial, ¿no? De los elementos desde i igual a 1 hasta n. Si la suma parcial tiende a si tomamos límite de esta suma parcial, podríamos construir una nueva sucesión. Mire, para que esto se entienda, voy a considerar una sucesión de n términos. Para que esto se entienda, ¿ya? Porque de repente hay que aterrizar todo esto con un ejemplo. Será esta suma parcial. Vamos a poner acá un ejemplo. Esos conceptos están relacionados, ¿ya? Vamos a considerar la siguiente sucesión. Sea la sucesión... Ojo, sucesión, ¿no? Un medio, punto y coma, un cuarto, punto y coma, 1 sobre 8, punto y coma, 1 sobre 16. ¿Cuál sería el elemento enésimo de la sucesión? 2 a la n, 1 sobre 2 a la n, Ajá, 1 sobre 2 a a la la n. n. Y el siguiente sería 1 sobre 2 a la n más 1 y así. Ya, a ver, vamos a sumar, vamos a tomar las sumas parciales. La suma parcial 1 sería un medio. Tomemos la suma parcial 2. Tres cuartos, ¿no? Vamos a poner con decimales, ¿ya? La suma parcial 1. La suma parcial 1 sería... Voy a listar por acá, ¿ya? La suma parcial 1, 0.5. La suma parcial 2 sería 3 cuartos, ¿verdad? Que sería 0.75, si no me equivoco. ¿Cuánto será la suma parcial 3? Sumemos los tres elementos. $0.875. Vamos a tomar la suma parcial 4, ¿ya? Hay que sumarle 1 sobre 16. 0,9375. Y así podemos tomar, ir tomando más sumas parciales, ¿no? Entonces, vemos que nuestras sumas parciales tienden a un número. ¿Cuál creen que sea ese número? El número final, 1, profe. n. ¿Cuánto? N, el número final, n. 1, profesor. A 1, profesor. Va a tender a 1, ¿no? 0.5, 0.75, 0.875. ¿Por qué 1, profesor? Seguramente si tomamos un número n grande, va a tender a 1, ¿no? Entonces va a tener más o menos este comportamiento. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estoy generando una nueva sucesión de términos conformada
por las sumas parciales. En este caso, está tendiendo al valor de 1. Estos son como los, vamos a llamarle S, ¿ya? Mis valores S sub n están tendiendo al valor de 1. ¿Ya? Primero 0.5, luego 0.75, luego 0.875 y van acercándose al valor de 1. Ya, bueno, en este caso siempre siempre por abajo, ¿no? 0.875 y así, ¿no? 0.9, ¿no? Vamos a cambiar de gráfica mejor, ¿ya? Algo así. Algo así, ¿verdad? Sí, profe. Que no, nunca va a llegar a pasar al 1. Claro, entonces, claro, siempre nunca pasa el 1, ¿no? Entonces, mi sucesión, mi nueva sucesión de términos, conformada por... O sea, es una nueva sucesión que yo he generado, ¿no? A partir de esta sucesión, tomé las sumas parciales y se generó una nueva sucesión. S1, S2, S3, S4, Sn, ¿no? O, resumiendo, Sn. Esta sucesión tiende al valor de 1. O sea, es una nueva sucesión que tiende al valor de 1. Y se ha formado a partir de las sumas parciales. Ya. Ahora, ¿qué hay con esta sucesión? Sucede que cuando la sucesión de sumas parciales converge, porque ya sabemos que aquí en este caso converge al tomarle límite cuando n tiende a infinito, cuando esta sucesión de sumas parciales converge a un número, se dice que la serie es convergente. Al valor obtenido se le conoce como la suma de la serie. Ahora, si estas sumas parciales, si esta sucesión de sumas parciales no converge, se dice pues que la serie no converge o que también diverge. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Ya. Sí, ¿no? Todo ok. Entonces ahí pasamos a definir. Así, ¿no? Tomamos una serie de términos a sub n. A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así. Que está conformada por elementos S sub n, que son sumas parciales. Y se dice que la sucesión es convergente si estas sumas parciales convergen, ¿no? Si las sumas parciales, esas son las sumas parciales, convergen, entonces la serie es convergente. Eso es lo que tenemos. Hemos visto un ejemplo donde una serie converge. Veamos otro ejemplo. Profesor, entonces podemos decir que la serie es la suma de la sucesión y tiene que darnos un resultado, ¿no? No En este caso, en este caso de sumas parciales, ¿no? no, ya. Ajá, no es cualquier sucesión, es una sucesión de sumas parciales, ¿verdad? Profesor, entonces la convergencia de la suma va a ser igual que la convergencia de las sumas parciales. Exacto, efectivamente. Es una sucesión de sumas parciales, ¿no? Y estamos viendo la convergencia, ¿no? Tomando límite cuando n tiende a infinito. A ver, sobre esto, ¿alguna pregunta? Ya tenemos
el concepto de serie convergente y divergente. Particularmente, tenemos una serie geométrica. Voy a mostrar en pantalla como un ejemplo, ¿ya? O sea, esto queda como algo particular. Ahí tenemos la serie. Y esta serie de términos, a más r, a r, perdón, a r cuadrado, o sea, le ha multiplicado por r, ¿verdad? Por un número r. Multiplicamos por r, el siguiente sería r cuadrado, por r, el siguiente sería r cubo, y así. A por r a la n menos 1, etc. Entonces, esta suma es llamada serie geométrica. Considere a diferente a 0. Entonces, es de interés conocer para qué valor de a y para qué valor de r nuestra serie geométrica converge. Por ejemplo, si r fuese 1, ¿qué sucede si r fuese 1? A ver. Diverge, ¿no? ¿Por qué diverge? Mire, ve. Muy bien. Si r fuese 1, tendríamos así, ¿no? A más A más A, así, ¿no? Más A, y ahí continúa, ¿no? Entonces, R tiene el valor fraccional. Uno yo creo porque va aumentando. O sea, como está multiplicado por la serie geométrica, va aumentando. Claro, va aumentando porque, mire, la primera ¿Cómo? suma parcial es A, la segunda suma parcial es 2A, la tercera suma parcial es 3A, y con un, claro, y con un A valor, con un A diferente a 0, esta serie tiende a infinito, más infinito o menos infinito, ¿no? Tiende a infinito. Entonces diverge. ¿Por qué diverge? Porque la sucesión de sumas parciales diverge. Ya por eso decimos que diverge. Ya. R dijo cuando era una serie. Y ahí hay una serie geométrica. Claro, en este caso se trata de una serie geométrica, ¿no? ¿Por qué? Porque es una suma de, o es una, claro, suma, ¿no? De sucesiones parciales. Hemos tomado la suma de las sumas parciales, ¿no? Y hemos generado una sucesión de sumas parciales. Ahora, una suma parcial, en general, S sub n, sería pues la suma de los n primeros términos, ¿no? Considerando aquí que comienza con A, la suma sería pues A más R, AR, perdón, a AR cuadrado más AR cubo, y el último término de la suma parcial sería A por R a la n menos 1. ¿Sí? Aquí hay n menos 1 términos y aquí hay uno más. Entonces, hay n términos. Sería la suma de los n primeros términos. Si nosotros multiplicáramos por R por S sub n, sería AR más AR cuadrado más AR cubo, y así. Y el último sería A multiplicado por R, sería AR elevado a la n. Y restamos
sería, luego de restar, sería S sub n menos RSN, ¿de acuerdo? Menos RSN y, perdón, creo que desactivé la... Multiplicando por R y restando, se elimina a R, el único que sobrevive es A, y menos a R elevado a la N. Todos los demás se eliminan. Factorizando Sn, que es la suma parcial, y dividiendo entre 1 menos R, ya que y hemos separado el caso de R igual a 1, tendríamos Sn, nuestra suma parcial, A por 1 menos R a la N, dividido entre 1 menos R. Entonces, hemos considerado aquí el caso R diferente a 1. Entonces, determinar si esta sucesión, si esta suma parcial converge o no converge, determinar si converge o no converge equivale a determinar si existe o no existe este límite. Cuando n tiende a infinito, de 1 menos r a la n entre 1 menos r. O sea, todo se reduce a eso, ¿no? Se llega a demostrar que para r entre menos 1 y 1, esa serie converge. Converge a dividido entre 1 menos r. Y en el caso de que r sea mayor o igual a 1, la serie diverge. Bueno, ahí se utilizan algunos cálculos de teoría de límites para poder determinar ello. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a considerar como una propiedad. Entonces, tengan presente que para el caso R diferente a 1, Sn converge, o podríamos decir, tomar el límite cuando n tiende a infinito de esta serie de sumas parciales, es A por el límite, en el caso de que el límite exista, ¿no? Por el límite de 1 menos R elevado a la n sobre 1 menos R, cuando n tiende a infinito. O sea, prácticamente depende del valor de este valor, ¿no? De 1 menos R a la n, porque supuestamente este valor es constante. Y yo podría separar también, ¿no? Y decir así, ¿no? Así. Decir A por 1 menos R, ya que R no depende de n. A por 1 menos R, por el límite de 1 menos R a la n, siempre y cuando exista, ¿no? Si no existe, pues entonces la serie es divergente, ¿no? Siempre que exista. Entonces yo les decía que para el caso en el que R varía entre menos 1 y 1, este límite sí existe. Y para el caso en el que R es mayor o igual a 1, este límite no existe. Y por lo tanto, para el caso en que R varía entre menos 1 y 1, la serie converge. Y para el caso en el que R sea mayor o igual a 1, o menor o igual a menos 1, nuestra serie diverge. Y todo eso se traduce en la siguiente propiedad. Ahí está. Mi serie geométrica, de la que ya hemos hablado, converge si R varía entre menos 1 y 1. O sea, lo mismo decir que R en valor absoluto es menor a 1. Y va a converger a A por A sobre 1 menos R, ya que cuando R varía entre menos 1 y 1, esto tiende al 0. Propiedades de límites
Con propiedades límites se puede demostrar esto. Y en el caso en el que R se encuentra fuera de ese intervalo, la serie diverge, no converge. Ya, bueno. ¿Alguna pregunta, duda? Profesor, nos había silenciado. ¿Pregunta? Profe, entonces sería que lo tomaríamos como una fórmula cuando queramos saber a dónde diverge una sucesión geométrica, ¿no? Claro, lo podríamos tomar así, ¿no? Dependiendo del valor de R. Ay, profesor, un ejemplo más, porque más o menos como que me he perdido. Sí, 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 sí. Profesor, ¿puede un ejemplo para poder entender, que no puedo entender, profesor? Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver un ejemplo, Una ¿ya? explicativa, por favor. Sí, sí, sí. Vamos a ver este ejemplito. Calcular la suma de la serie geométrica. Bueno, hay que darle la forma, ¿no? No aparenta ser una serie geométrica. Entonces, esto a qué es igual, sería 5 más, si pueden observar, sería 5 de nuevo por Se menos. factoriza el 5, creo, profesor. ¿Cómo? Se puede Se factorizar factoriza el 5. 5 para que sea más rápido sacarlo. Ah, factorizamos el 5 ya. Muy bien, muy bien. Factorizo Y la 5. razón sería menos 2/3, ¿no, profe? Eso es, ¿no? Porque sería más menos 2/3. El siguiente sería, factoricé 4 5 novenos. sería 4 novenos, ¿no? Que es menos 2/3 al cuadrado. El siguiente sería menos 2/3, 8 27avos, profesor. O 8, bueno, o sea, al cubo. 2 tercios al cubo. Claro, con el signo menos. Entonces, es de esperarse que el siguiente sería menos 2/3 elevado a la 4. Y el enésimo término sería menos 2/3 elevado a la n menos 1. Y digo n menos 1 porque aquí hay un n menos 1 términos y con este 1 habrían n términos. Puntos suspensivos. Profe, para que se aplique la propiedad tiene que estar siempre el 1, ¿no? Debe estar el 1. Si no está, le damos la forma, ¿no? Ajá, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces identificamos en nuestra serie, identificamos quién es el A. Esta es nuestra serie geométrica. ¿Quién es el R? Tiene la forma, mire. Y entonces es divergente. Veamos, ¿no? El valor de A sería 5. Se repite, ¿no? Y el valor de R sería menos 2/3. ¿Sí? 1, A por 1A, A por R, A por R al cuadrado, A por R al cubo y así, ¿no? Entonces ya identifiqué el valor de A y el valor de R. Y además, por la propiedad, el valor de R en valor absoluto es menor a 1. Entonces aquí se cumple que el valor de R en valor absoluto es menor a 1.
Pero igual se va a multiplicar con 5 cuando salga. Un momentito, por favor. Ya, jóvenes, disculpen. Entonces estábamos calculando el valor de R fue menos 2/3 y vimos que en valor absoluto es 2/3 y es menor a 1. Y como es menor a 1, converge. Nuestra serie geométrica converge. Esta serie va a ser convergente. ¿Y a qué valor converge? A sobre 1 menos R. Eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha o...? Sí se escucha, Sí, se lo profesor. escucha. Ah, ya, ok, ya, listo. Entonces, mi serie, ¿a dónde converge? Ya, la serie geométrica converge A a, 3, profe. claro, 5 sobre 1 menos el valor de R, que sería 3. O sea que toda esa suma es igual a 3. En otras palabras, ¿no? Es 3. Vamos a tomar otra serie que no converge, ¿ya? Tomemos el ejemplo 2.
¿Se puede observar cuánto vale A y cuánto vale R? Habrá que darle la forma, ¿no? Sí, profesor. Entonces, mire, ve. Eso sería la sumatoria, cuando n tiende a infinito, desde 1 hasta infinito, de 4 por 4 a la n menos 1, o 4 tercios elevado a la n menos 1. Entonces, cuando n es igual a 1, sería 4 por 4 tercios a la 0. Cuando n es igual a 2, sería 4 por 4 tercios a la 1. Cuando n es igual a 3, 4 por 4 tercios a la 2. El siguiente 4 por 4 tercios a la 3. Y así, ¿verdad? Se trata de una serie geométrica. ¿Cuánto vale A? Ah, vale 4, profesor. 4. 4. ¿Y cuánto vale R? 4 tercios. 4 tercios. 4 tercios. Y en valor absoluto Es mayor que 1. es mayor a 1, ¿verdad? Y como es mayor a 1, diverge. Diverge. Ya está. Nuestra serie es divergente. Entonces ya sabemos reconocer cuando una serie es convergente o no convergente. Simplemente cuando la sucesión de sumas parciales converge o no converge. Ahora hay otros tipos de serie, ¿no? Hay serie armónica, también tenemos propiedades con respecto a las series, que se desprenden pues de las propiedades que acabamos de dar con respecto a las sucesiones convergentes y no convergentes. Ya, por ejemplo, una suma de series convergentes resulta ser convergente. Tenemos un par de series convergentes. Entonces, la suma de estas es convergente. La resta también. El producto por un número es convergente. Y convergen a la suma de las series, ¿no? Que por cierto son convergentes, ¿no? Por eso es que se puede separar de esta manera. Ya. Entonces, podríamos calcular, por ejemplo, podríamos separar, ¿no? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando exista la serie, ¿no? La serie sea convergente. Siempre y cuando sea convergente la puedo separar como una suma de series convergentes. Pero si no, pues no podría separar esos valores, ¿no? O sea, primero debo asegurarme que sí tenemos la convergencia. Después también hay radio de convergencia, pero eso seguramente ustedes lo van a ver más adelante, ¿no? Hay criterios también para determinar si una serie es convergente o no. Hay criterio del cociente, criterio de la razón, criterio de comparación, ¿ya? Pero tal vez no sea muy útil para nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos viendo las aplicaciones, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Entonces, como que tal vez no sea necesario hacer el estudio de este tipo de casos, ¿no? Quizá más adelante, de repente, en el estudio de otras aplicaciones, se pueda ver eso, ¿no? En la parte de lo que son las integrales, a través de las sumas mediante las sumas de Riemann, ahí de repente puedan hablar nuevamente de la serie, ¿no? Y ver estos criterios, ¿no? Que nos ayudan a determinar si las series son o no convergentes. Pero bueno, hay en sí herramientas que nos ayudan a determinar las integrales por otro camino.
sin considerar las sumas de Riemann. Entonces, ya eso va a depender, pues, de cómo enfoquen ustedes el tema, ¿no? De las integrales, ya en cursos posteriores. Ya. Entonces, ahí yo los invito a revisar el capítulo 11, que habla de las series, sucesiones y series. Capítulo 11 del libro de James Stewart. En la página 734, por ejemplo, tenemos el criterio de la razón, para ver si es que una serie es convergente o no convergente. ¿Ya? Si es que de repente quieren profundizar un poco más. Pero bueno, el sílabo no lo contempla, ¿no? Hay otros criterios, criterio de la raíz, hay otros criterios más que se pueden ver en series convergentes. El sílabo no lo contempla, ¿no? Solamente estamos viendo algo introductorio, ¿no? Para hacer un primer curso. Bien. Entonces, el otro concepto que pide el sílabo es la serie de potencias. Y eso lo vamos a enlazar. Ahí pide, ¿no? Conoce el concepto de serie geométrica, ya lo tenemos. Sabemos que es una serie convergente, también. Eso dice el sílabo, ¿eh? Y divergente, también ya sabemos qué es, ¿no? Una serie convergente, divergente. Y ahora vamos a ver lo que es una serie de potencias. Y particularmente una serie de Taylor y de Maclaurin. No se asusten, esto es una consecuencia de lo que estamos viendo, ¿ya? Sé que no son temas aislados. Por eso ahí los vamos a conectar. Entonces, algo breve aquí. Vamos a ver acá nuestra serie de potencias. Serie de potencias. Nosotros vimos la serie tiene esta forma, miren. Así se ve una serie de potencias. Coeficientes, C sub 0, C sub 1, C sub 2 y así. Y los otros son polinomios, ¿no? X al cuadrado, X al cubo. Eso es una serie de potencias. A veces se le conoce como una serie de potencias. Los coeficientes son C sub 0, C sub 1 y así. Por ejemplo, podría ser que todos los coeficientes sean 2, y sería 2 más 2x, 2x al cuadrado, y así, ¿no? Ahora, ¿cuándo creen que esa serie será convergente? Lo acabamos de ver, jóvenes. Se parece mucho, mire, ¿eh? Va a ser convergente para un valor de R en valor absoluto menor a 1. En este caso, valor de X en valor absoluto menor a 1. Y divergente para un valor de X en valor absoluto mayor o igual a 1. ¿Sí? Considerando la misma constante, ¿no? Podríamos considerar, por ejemplo, la constante 1, ¿no? Entonces va a tender a un número 1 multiplicado por la suma, ¿no? La suma de esta serie. Entonces, simplemente se le llama serie de potencias porque justamente lleva las potencias, ¿no? Por eso se le llama serie de potencias. Pero en sí, es una serie, ¿no?
Es una serie más. Es un caso particular de una serie, porque la primera suma parcial es C sub 0. La segunda suma parcial es C sub 0 más C1X. La siguiente suma parcial es C sub 0 más C1X más C2X al cuadrado. Y así, ¿no? Entonces, puedo tener la suma parcial S sub n. ¿De acuerdo? Es como la geométrica, ¿no, profe? Con una razón igual a X, ¿no? En este caso sí, ¿no? Para este caso sí. O sea, considerando el coeficiente C sub 0, el mismo, tendríamos una serie de geométrica, ¿sí? Porque si usted se da cuenta, en la serie geométrica, el coeficiente siempre es el mismo, ¿no? Entonces, en ese caso particular, sería pues una serie de... La serie de potencias sería una serie geométrica, ¿no? Se convierte en una serie geométrica. Entonces, esta es una serie de potencias en X. Y más general, una serie de potencias en X. Y más general, una serie de potencias en X menos A. Voy a colocar acá. Vamos a colocar aquí serie de potencias en X menos A. Y aquí solamente tomamos los coeficientes y los multiplicamos por X menos A elevado a la N. Perdón. Ahí, ¿no? Esa es una serie de potencias en X menos A. Es una serie de potencias en X, o X menos 0, si quiere verlo así. Y, en general, una serie de potencias en X menos A. Nuevamente, nos interesa ver para qué valores de X nuestra serie es convergente. Bueno, aquí, de repente, sea necesario incluir alguno de los criterios para analizar la convergencia. ¿Ya? Pero tal vez lo podamos omitir también, ¿no? Omitir esto y pasarnos ya que tenemos la idea de nuestra serie de potencias, pasarnos a las series de Taylor, ¿no? No sin antes mostrar el siguiente teorema. Que dice lo siguiente. Si tenemos una serie de potencias, vamos a tener tres posibilidades. Que la serie converja cuando X es igual a A. Que la serie converja para todo valor de X. O que haya un número positivo R donde la serie converja en un entorno de R centrado en A. En un entorno de A, perdón, y radio R. O sea, donde el valor absoluto de X menos A sea menor a R. Y que diverja en lo demás. Entonces, siempre nuestra serie de potencias van a caer en uno de esos casos. El valor R es llamado radio de convergencia. Particularmente, la serie geométrica tiene un radio de convergencia 1. No sé si se percatan ahí, ¿no? Cuando los coeficientes son constantes, son la misma constante, nuestro radio de convergencia sería igual a 1. A ver, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, en la 2, ¿qué significa cuando dice que la serie converge para todo X?
Claro, o sea, en este caso, converge para cualquier valor de X. La serie es convergente. Vamos a ver nosotros algunos ejemplos de esto, Profe, ¿ya? En profe, el y caso de eso, que la serie converja para cualquier valor de X. Pregunta, pregunta. profesor, y en la tercera, en el tercer punto, eso de que menor y mayor que los reales quiere indicar de positivo o negativo. No, no, estos no son los reales, esto es un valor R. Es un valor, hay un número R, dice, ¿no? Hay un Un positivo. número. Ya, profe, gracias. Ajá. Un momentito, por favor. Disculpen, ya. Entonces, era un valor R, ¿ya? Un número positivo R donde la serie converge. Por ejemplo, R podría ser igual a 1 y podríamos estar hablando de una serie geométrica, ¿no? Podríamos hablar ahí de serie geométrica. Ahora, usted, si considera la variable X, podríamos decir que hay una función en términos de X. Esto de aquí es una función en términos de X. Dada de la siguiente manera, ¿no? f de x es igual a, con n igual 0, c sub 0, x menos a la 0, n igual a 1, c1, x menos a la 1, n igual a 2, c sub 2, x menos a al cuadrado, n igual a 3, c sub 3, x menos a elevado a la 3, y así, ¿no? Entonces, considere los coeficientes C sub i y a conocidos. Entonces, solamente nos quedaríamos con una función en variable x, ¿ya? Y los demás se suponen conocidos. Al ser una función en variable x, esta función, como vemos, es del tipo polinómica, ¿no? Entonces es diferenciable, podemos derivar, vamos a derivarlo. Derivando, derivado de una constante 0, aquí nos quedaría C1, y este numerito 2 que baja, y sería 2C sub 2, x menos a, el siguiente sería 3C sub 3, x menos a al cuadrado, el siguiente será pues 4C sub 4, x menos a al cubo, y así. Entonces, tenemos la primera derivada de nuestra función. Y entonces, bueno, lo podremos representar inclusive con la notación que tenemos de sumatoria, ¿no? Que sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, ¿verdad? C sub n, x menos a elevado a la n menos 1 sería, ¿no? A ver, si fuera así, aquí tendría que ser, no, le ponemos desde n igual a 1, ¿ya? Desde n igual a 1, y tendríamos c sub 1, x menos a elevado a la n menos 1. Cuando n es igual a 1, sería x menos a la 0, c1, y ahí está. Entonces ya tenemos nuestra primera derivada. A ver, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Y por qué se derivó, profesor?
Ah, buena pregunta. ¿Para qué estamos derivando, no? ¿Para qué derivamos? Resulta que busco escribir los coeficientes en términos de la función f de x. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a reemplazar la función evaluada en A y la función f' en A. ¿De acuerdo? A ver, hagamos eso. Si reemplazamos f en A, o sea, evaluamos f en A, todo se elimina, ¿no? Todo se elimina. Y nos queda C sub 0. Si tomamos f' de A, todo se elimina y nos queda C1. Estamos obteniendo las constantes. C sub 0 es f de A. C1 es f' en A. ¿Cómo podríamos obtener C sub 2? Con la segunda derivada, ¿no? Vamos a derivar una vez más. F segunda se elimina y nos queda 2C sub 2 más, aquí sería 2 por 3, 2 por 3, C sub 3, X menos A elevado a la 1. El siguiente sería pues 2 por 3 por 4, X menos A elevado a la 2. ¿Cierto? Profe, falta el C sub 4. Disculpe. Falta el C sub 4. 2 por 3 por 4, C sub 4. Ah, C sub 4, ¿no? Está faltando ahí el coeficiente C sub 4. Gracias. C sub 4 más, y ahí continúa, ¿no? Podemos expresar también en notación de la sumatoria. Entonces, si yo reemplazo en A nuevamente, F segunda en A, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2C sub 2. Y entonces, C sub 2 sería F segunda en A dividido entre 2. ¿Cómo podemos obtener C sub 3? La tercera derivada entre 3, ¿no? Vamos a derivar una vez más, ¿ya? F tercera sería, eso se elimina, y sería 2 por 3 por C sub 3 más 2, derivando una vez más. A ver, aquí quedó al cuadrado, ¿no? Porque era elevado a la 3. No, aquí era la 3, ¿no? Este estaba 2, aquí sería 2, 3, ¿no? 3 sería, ¿no? Ahí sería, ¿no? A lo mejor lo voy a colocar, ¿ya? Confundirme. Más espacio por acá. Vamos a colocar una vez más, ¿ya? Sería, el siguiente sería, derivando, sería 4C sub 4, ¿no? 4C sub 4, X menos A elevado a la 3. Entonces, estamos derivando acá. Y sería 2 por 3, C sub 3, X menos A. Y aquí sería 3 por 4, ¿no? Este 2 ya está de más. Este 2 está de más. Ahí, 3 por 4, C sub 4, X menos A al cuadrado. Y derivando sería 2 por 3, C sub 3, más 3 por 4 sería, ¿no? 3 por 4, 3 por 4, X menos A. Más, y ahí continúa. Entonces, F tercera en A es derivando, ¿no? Evaluando en A, perdón, sería 2 ¿No sería 3 por 4 por 2? 2 por 3 C sub 3. Y C sub 3 sería F tercera en A dividido entre 2 por 3. Y si podemos observar, bueno, lo podría haber colocado 1 por 2 y 1 por 2 por 3. Factorial, profe. 2 por 3. ¿Y qué sería? 2 factorial, 3 factorial. Entonces, de esta manera, podemos determinar el siguiente, ¿no?
podríamos determinar, por ejemplo, C sub 4, que sería F, derivada de orden 4, evaluado en A, sobre 4 factorial. Y generalizar C sub n, sería derivada enésima en A, sobre n factorial. Ya tengo los coeficientes. Ya he podido obtener los coeficientes de mi serie de potencias a partir de las derivadas. Esto se consigue en un entorno de A, con radio de convergencia R. ¿Ya? Y se generaliza, pues, de la siguiente manera. Mire, yo lo voy a colocar aquí. O sea, quedaría así, ¿no? Así quedaría. Nuestra serie de potencias lo hemos podido escribir como f de A, es el valor C sub 0, más f' en A sobre 1 factorial por x menos A, más f segunda en A sobre 2 factorial por x menos A al cuadrado, más f tercera en A sobre 3 factorial por x menos A al cubo, y así. Esta serie que nosotros acabamos de determinar es conocida como la serie de Taylor. La serie que esta serie es conocida como serie de Taylor, en honor al matemático Taylor. Ahora, algo más. Si A fuese 0, si A igual a 0, la serie es conocida como serie de Maclaurin. A puede tomar muchos valores, ¿no? A puede ser 1, 2, diferentes valores. Pero en el caso particular, en el que A sea 0, la serie es conocida como serie de Maclaurin. Bueno, porque Maclaurin estudió en forma independiente esta serie. Y Taylor lo generalizó, ¿no? Lo hizo más general. Veamos un ejemplito, ¿ya? Ejemplito. Consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a determinar la serie de Maclaurin de la función exponencial. Son estas funciones que nosotros ya conocemos, estas funciones elementales. Entonces, lo único que habría que hacer es tomar las derivadas, ¿no? Ya tenemos la forma de nuestra serie de potencias, ¿no? En el caso particular, en el que A sea 0, tendríamos así, ¿no? Que E a la X sería, en el caso particular, ¿no? Que A sea 0, aquí A va a ser 0, ¿no? Entonces, f de X sería f de A. Quieren, omitimos esta parte, ¿no? Es la sumatoria.
f de a más f' en a, así, ¿no? Entonces, f de x es e a la x. Entonces vamos a tomar las derivadas. F de 0 sería e a la 0, 1. F' de 0, como la función exponencial tiene la misma derivada, sería la derivada de e a la x es e a la x nuevamente, ¿no? Entonces, derivando en 0 sería 1 otra vez. Y nuevamente derivando y evaluando en 0 sería 1 otra vez. Y así, la derivada enésima evaluada en 0 va a ser 1. Por lo tanto, esto sería, nuestra función e a la x va a ser f en 0, que es 1, más f' en 0, que es 1 también, sobre 1 factorial por x menos 0. F segunda, que es 1, f segunda en 0, que es 1 sobre 2 factorial x menos 0 elevado a la 2. Y f tercera en 0, que es 1 también, sobre 3 factorial x a la 3. Y el siguiente sería 1 sobre 4 factorial x a la 4, 1 sobre 5 factorial x a la 5 y así, ¿no? Esa es la función exponencial. Entonces, Profe, eso es si es que A vale 0, ¿no? Solo claro, si A es que A vale vale 0 en 0. este caso. ¿Por qué? Porque estamos considerando la serie de Maclaurin. En este caso, el valor de A es 0, en nuestra serie de potencias, ¿no? Ahora, acabamos de ver que nuestra función exponencial se puede escribir como un polinomio. Tal vez esto sea algo inesperado, ¿no? Nuestra función exponencial ahora se ve como un polinomio. Y es más, podríamos realizar aproximaciones de por ejemplo, podría tomar e a la 1. ¿Recuerdan? Hace poco su compañero comentó, ¿no? El valor de e sí se puede expresar como una serie, ¿no? Y eso es justamente lo que está sucediendo aquí. Asigne el valor de 1 a x, o sea, x que valga 1, y reemplace, ¿no? Reemplace y sería e a la 1. Sería 1 más 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, más 1 sobre 5 factorial. Entonces, por ejemplo, podría tomar los 4 primeros y tener una aproximación del valor de e. Seguramente le va a salir 2.7 y algo. Si tomamos un valor más, vamos a tener una mejor aproximación. De esta manera podríamos calcular el valor de e. Bueno, eso es lo que hizo Taylor, o también Maclaurin. Pudieron aproximar algunas funciones que en principio pues no eran conocidas, ¿no? Y es por eso es que ya se conocen los valores. Antes de las calculadoras pues se tomaban estos valores, ¿no? Aproximados. Se conocen los valores del seno, por ejemplo, puedo aproximar. Podríamos analizar la serie de Maclaurin para el seno, para el coseno. A ver, ustedes.
ejercicio para ustedes. Determinen la serie de Maclaurin para el seno. En este caso, A vale 0 y se pide determinar los coeficientes, ¿no?